Soy Salva Pérez, soy uno de los cofundadores de la Asociación del Camp a la Taula y desde hace un año y medio aproximadamente, desde noviembre de 2020, estamos desarrollando un proyecto de economía circular que se llama así, Albal Circular, que consiste básicamente en la creación de una comunidad que participa aportando sus recursos, sus residuos orgánicos domésticos, conjuntamente con los restos de poda que obtenemos de los parques del propio municipio, y con eso hacemos compost. Y ahí, desde ese compost, es de donde vamos a construir, desde donde tenemos esa planificación de construir una economía circular local. Pues lo que estamos haciendo es, iniciamos el proceso de compostaje dentro de las compostadoras metálicas, más o menos cuando tenemos como 4 meses de fermentación, sacamos el compost, lo apilamos en esta zona de aquí y dejamos 2 meses más, hasta los 6 meses que se cumplen, que nos es más fácil airearlo, removerlo, humedecerlo, la pila, que allí que está con mayor dificultad, y aquí terminamos el proceso en la pila. Y desde aquí lo ofrecemos a la población para uso en huerto, en jardinería pues de cada uno, o en jardinería pública, o en el mismo bosque en el que hacemos dinámicas o de comunidad para que vengan aquí y entre todos pues ayudemos a mejorar el suelo, ¿vale? En técnicas y prácticas regenerativas, con compost y con triturado de poda. Lo primero que vimos es cómo el suelo está sufriendo las agresiones de la vida de las personas, cómo el suelo cada vez es menos fértil, cómo entendimos que nosotros y nosotras somos parte del suelo, somos un trozo de suelo del que salen los nutrientes que tienen las plantas, que nosotros nos comemos, y de ahí salimos nosotros. Entonces nos dimos cuenta que teníamos que devolverle la vida al suelo y que había que hacerlo de un modo que actuase sobre la raíz del problema y que fuese de un modo sostenible, realmente económica, social y ambientalmente sostenible. Y por eso comenzamos con todo este proyecto. Uno de los grandes problemas que tiene nuestra sociedad hoy en día y nuestra forma de vivir es la gran cantidad de residuos que se generan y que no sabemos qué hacer con él. Nosotros siempre hemos visto cómo vamos la gente separando, coge el papel y lo tira al contenedor, coge el plástico y lo tira al contenedor, o el vidrio, y ya está. Y a partir de ahí no sabemos qué pasa. Entonces nosotros dijimos, el orgánico sí que podemos saber lo que pasa, porque sí que es un residuo que podemos transformar en recurso y utilizarlo para mejorar la vida de las personas y del ambiente. Uno de los pilares de este proyecto no solo es hacer el compostaje, obtener compost, ¿no? que lo es, pero la parte básica de esto es la parte social. Aquí invitamos a todos los participantes del Albal Circular a subir, a ver cómo se hace ese manejo, a participar en él. Tenemos un lema de participa una vez en tu vida haciendo o manejando tus propios residuos, y a todos, invitando a todos los centros educativos del pueblo pues a hacer el taller que está vinculado con la obtención de compost. Y lo más chocante fue que cuando comenzamos el proyecto pensábamos que el objetivo era conseguir compost. El compost ha sido una herramienta únicamente que nos ha permitido cohesionar de nuevo a la población. Hemos hablado, las personas que no se conocían entre ellas se conocen, personas que de algún modo estaban enfrentadas hipotéticamente, no de un modo físico, sino ideológicamente y demás, comparten el proyecto, no hablan del proyecto. Y aquí no viene todo el mundo todos los días, pero sí que nos hemos encontrado con colectivos que se juntan en torno al proyecto y que realmente nos damos cuenta que la fuerza de esto no es el compost, no es lo que podemos hacer con la circularidad de la economía, es lo que podemos hacer con la circularidad de la vida, de la sociedad. Construir una comunidad que realmente se corresponsabilice conjuntamente con las administraciones del mantenimiento de la vida, de un nivel de... Básicamente, la principal dificultad está que los actores, gran parte de los actores, no son conscientes o no se creen la propuesta. Entonces hay que tener mucha mano izquierda. ¿A qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, a la empresa de recogida del residuo, que bueno, pues con la contrata del propio ayuntamiento pues nos hace un apartado del resto de la fracción orgánica y nos la sube aquí, pero tenemos no acaban de hacerlo perfectamente, no se preocupan de hacerlo bien, se preocupan de hacerlo, sin entender que las necesidades del proyecto son diferentes a las necesidades que pueda tener llevarse la basura a los hornillos, ¿no? Por poner un ejemplo. Ese es un ejemplo.
Otro ejemplo, pues bueno, económicamente tenemos un convenio con el Ayuntamiento de Albal que nos da soporte, no directamente para el proyecto, sino para la educación ambiental. En el pueblo es un tema muy positivo. De hecho, en cierto modo, todo lo que hacemos con este proyecto es crear una herramienta de educación ambiental. Bueno, pues este convenio no cubre todo el año, entonces los meses del año que no cubre, pues hombre, pues uno se busca la vida y ya está. Pero por eso mismo necesitamos avanzar en esta visión circular, en una aplicación de todo esto que estamos haciendo para la generación de recursos que nos permitan un sostenimiento a largo plazo. Ya no únicamente recursos desde una perspectiva tradicional de dinero, estamos pensando en un crédito mutuo, estamos pensando en la producción de alimentos, en la involucración de las propias personas en la producción. Todo esto suena muy utópico, muy difícil, muy no puede ser, pero después de lo que hemos vivido con los residuos nos lo creemos todo, podemos hacerlo todo. Mira, nosotros comenzamos recogiendo la basura, empezamos a compostarla, tenemos compost y ahora estamos aquí. ¿Qué hacemos con el compost? ¿No? Entonces con ese compost queremos hacer alimentos y esos alimentos queremos devolverlos para que hagan compost. Ahora mismo estaba aquí una compañera, Maisé, que el otro día compartió una historia de un hilo de Twitter en la que ponía, bueno, aquí la basura que tiré, cómo la tiré a mi huerto, cómo he cogido las patatas, cómo me he hecho una tortilla de patatas, me la he comido, cómo he vuelto a tirar la basura. O sea, una visión circular tremenda. Entonces, estamos cerrando ese círculo y para cerrar ese círculo lo que queremos realmente es conseguir espacios, suelos productivos donde podamos aplicar técnicas regenerativas. ¿Por qué? Porque ahí es donde va a venir la sostenibilidad económica, porque ahí se van a abrir 4 vectores de modelos de negocio. Uno, la captura de CO2, que el suelo va a mejorar su capacidad de captura de CO2. La captura de filtración y retención de agua, de lluvia. El suelo va a estar más esponjoso y demás. La biodiversidad, lo que va a hacer que haya un equilibrio ecosistémico, lo que va a evitar que tengamos que utilizar plaguicidas y todas estas historias. Y después la presencia de nutrientes. Al aportar materia orgánica al suelo, estamos enriqueciendo los nutrientes que posteriormente van a pasar a los alimentos, que posteriormente van a pasar a nuestro cuerpo y a nuestra salud. Con eso que conseguimos evitar también el tema de la utilización de agroquímicos o agrotóxicos los llamo yo, porque bueno, eso es un envenenamiento del suelo y absolutamente de todo. Y esa es un poco nuestra mirada. Caminamos hacia un futuro que no sabemos cómo va a ser. Nosotros, todo esto nos surgió desde el tortazo que nos dio la pandemia, porque todo esto que estamos haciendo nosotros lo llevábamos mucho tiempo hablándolo, dibujándolo, diseñándolo, pero no hacíamos nada. Entonces la pandemia nos dio el tortazo y comenzamos a hacerlo. Ese futuro que viene no sabemos a dónde va, no sabemos a dónde llega. O sea, sabemos lo que queremos, pero no sabemos el camino. Lo que sí que sabemos es el siguiente paso que vamos a dar. Eso es, paso a paso.